Gloria a Dios. Hermanos, hermanas que están allá en la pantalla de su televisor, enfrente, que están en sus teléfonos, sus tabletas, sean todos bienvenidos. Es tiempo de meditar ahora una vez más en otro estudio, que es el estudio número 39. Vamos a dar inicio, pero no sin antes vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Oramos, hermanos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, Señor, Padre, me postro en tu divina presencia, humillándome bajo tu poderosa mano. Y Padre, asimismo, para suplicarte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, para que en todo y por todo seas tú glorificado, Señor. Padre, úsame para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, es tiempo de dar inicio a este nuevo estudio, pero hay algo muy importante que quiero mencionarles, ¿verdad? Porque ¿no sabían que en los negocios de mi padre es necesario? Algo muy importante, porque apenas subí este mensaje el día 26, el estudio número 38, y hubo una persona que me puso un comentario. No me molesta, porque dice el Señor que todo lo que le hacen o divulgan a uno de sus siervos es al Señor quien se lo hacen. Y yo estuve meditando, y Dios me puso en mi corazón en esta mañana compartir para todos, y especialmente para esta persona. Lo compadezco porque al expresar esas palabras, ese vocabulario, me doy cuenta qué clase de persona es, una persona ignorante. Y solamente le pido que analice la palabra de Dios antes de hablar, de blasfemar. Decir que te da asco cuando empezaste a escuchar el mensaje, que porque mencionaba yo que la palabra de Dios se discierne espiritualmente y no intelectualmente, ahora vas a saberlo. Dios puso en mi corazón que lo expusiera, tanto por tu alma, por bien de tu alma, y para que toda la iglesia cibernética de Jesucristo, tanto en Estados Unidos, México y en los demás países que la están bajando y mirando, conozcan y aprendan cada día más. Y como digo, no me molesta, porque en otros lados me han querido matar cuando ando predicando. El Señor dijo que todo eso íbamos a padecer. Y esa palabra que dijiste es que te dio asco en cuanto empezaste a mirarla. Te dio asco el Señor porque te estás burlando de la palabra de Dios, no de mí. Yo ahorita voy a exponerte para que veas que lo que yo hablo, no lo hablo yo, sino el Padre que me lo pone en mí a hablarlo. Y yo te hablo de la palabra porque soy una persona estudiada en base a la palabra de Dios. Tengo intelecto de este mundo porque hablo con gente del mundo, pero eso no me ayuda para discernir lo espiritual, porque lo espiritual lo revela Dios por medio de su Espíritu Santo. Y una persona espiritual es la que puede discernir todo esto, no cualquiera. Y hoy vamos a analizarlo, ¿verdad? Vamos a empezar leyendo ahí en lo que nos dijo el Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, vamos a leerlo. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, y vamos a leer empezando en el versículo 63. Miren lo que nos dice ahí el Señor. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
pero hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo bien claro aquí que las palabras que él habló eran espíritu y es vida. Ahí mismo, Juan 7, 38 al 39, vamos a ir mirando desde un principio y luego lo van a poder entender todo. Juan capítulo 7, versos 38 y 39, dice, desde el 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor Jesús estaba hablando que todo aquel que cree en él, dice que de su interior van a correr ríos de agua viva. Y cuando habla de eso, en el verso 39 lo explica, que eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Los que creyesen en él iban a recibir ese Espíritu. Ahora, el creer no es el que normalmente pensamos. Creer, no, yo sí creo. El creer implica acción. Creer es sinónimo de fe. Y la palabra de Dios dice bien claro que la fe sin obras está muerta. Entonces, cuando yo digo que yo creo en Jesús, es porque actúo en él, obedezco su palabra. Pero no puedo obedecer su palabra si yo no tengo el Espíritu Santo. Y no puedo tener el Espíritu Santo si no entiendo su palabra. Si es que el Espíritu no me la revela o me la revela algún siervo de Dios. Así es como Dios lo estableció. Entonces, aquí habla de que el Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No, Jesús andaba predicando y el Espíritu Santo vino en Jesús cuando fue bautizado y cuando a los 40 días. Pero el Espíritu Santo también lo recibieron los apóstoles el domingo en la noche, el domingo que Jesús resucitó. A Jesús lo crucificaron el viernes y el domingo resucitó por la mañana y por la noche se les apareció. Tanto que ahí no estaba el apóstol Tomás. Entonces fue cuando Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ahí recibieron el Espíritu Santo. Los 10 apóstoles, nada más. Y ya después, cuando Jesús, a los 40 días de que lo crucificaron y había resucitado, subió a los cielos. Y allí les dijo, en el libro de Hechos lo podemos leer, Hechos capítulo 1, donde Jesús les da el mandato de que no salieran. Hechos capítulo 1, y dice: y les dijo, capítulo 1, verso 7, dice: y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Señor puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo.
Así como lo vieron ellos ir al cielo a los 40 días después de que resucitó, así también lo vamos a ver venir, si es que yo no muero antes de que Él venga, porque su venida está muy cerca. Cuando Él venga, lo van a ver los que estén vivos. Tanto los que estén vivos, los que se queden en la gran tribulación. Porque Jesús viene 2 veces. La primera vez que viene, dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, que nadie lo va a poder mirar. Va a venir entre la nube. Y dice que Él se queda en la nube y enseguida bajan las almas que vienen a levantar su cuerpo. Esa es la resurrección de los cristianos muertos, para llevárselos. Y los que estemos vivos, dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:50, ahí lo dice que los que estemos vivos seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos en las nubes. 1 Corintios 15:50 y en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Estas 2 escrituras hablan de la venida de Jesucristo. Pero viene sin que nadie lo va a ver. Pero cuando todo ojo le verá, es en Mateo 24, del 3 en adelante, ahí lo habla, que inmediatamente después de la gran tribulación, dice que entonces verán descender al Hijo del Hombre, incluso los que lo traspasaron, y le van a ver las cicatrices en los dedos, en las manos de donde le horadaron cuando lo crucificaron. Y entonces dice que los judíos se van a lamentar por haberlo despreciado desde que Jesús vino a nacer aquí en esta tierra. Y ahorita, en este tiempo, en año 2023, todavía lo siguen desechando los judíos. Por eso Dios los entregó a ese sufrimiento, los abandonó. Pero los va a salvar, porque el anticristo va a reunir a todas las tropas para destruirlos en el valle que se llama Valle del Armagedón o Valle del Megido. Ahí es donde los va a reunir todas las tropas, el anticristo, para destruir al pueblo de Israel. Y es cuando Jesús viene a salvarlos. Pero no los salva hasta que no lo reciban. Cuando ellos exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor, es cuando lo están recibiendo, y Jesús hace descender fuego del cielo y consume a todas las tropas. Eso lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 en adelante. Ahí habla, donde termina todo eso. Y un ángel agarra al anticristo, o sea, al diablo que está dentro del anticristo, y lo encadenan por 1000 años. Pero eso va a ser después de la gran tribulación. Entonces, aquí vemos lo que leímos aquí en Hechos, ¿verdad? Que ellos iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu. En el verso 4 dice, y estando juntos, Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como les dije, a los 40 días de que lo crucificaron y resucitó, se fue a los cielos. Y aquí dice que les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa. Y que cuando recibieran la promesa, o sea, el Espíritu Santo, iban a recibir poder. Es lo que les dice en el verso 8. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice? Dentro de no muchos días. Claro que no eran muchos días, porque a los 10 días después, o sea, a los 50 días, era cuando terminaba la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tardaba 50 días. Y a Jesús lo crucificaron cuando empezó la fiesta de Pentecostés. Terminó la fiesta de la Pascua y empezó la fiesta de Pentecostés. 50 días. Y es ahí donde aquí dice que dentro de no muchos días, a los 10 días, dice que estaban todos en el aposento alto. Ya eran los 11 apóstoles con Tomás. Al siguiente domingo de que se les resucitó, dice la escritura, y que no estaba Tomás, dice que a la próxima reunión que tuvieron, que fue en domingo, ya estaba Tomás, y ahí se les apareció también. Y
Esto que les estoy mencionando, en el aposento alto, a los 50 días, que era el último día de la fiesta de Pentecostés, eran 120 los que estaban reunidos. Y dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos en forma de lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y empezaron a hablar en diferentes lenguas o lenguajes. Entonces, allí es cuando recibieron el poder del Espíritu Santo y empezaron a predicar. De hecho, ahí Pedro se ganó 3,000 almas en esa predicación, en esa fiesta, ese día de Pentecostés. Recibieron el poder porque pudieron entender las Escrituras. Y hoy en día es lo mismo. Nadie puede entender las Escrituras si no es porque el Espíritu Santo nos lo revela. Él es el que nos da esa sabiduría. Ahora, ya vimos aquí entonces lo que habla en Hechos, que iban a recibir poder, ¿verdad? Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Lo leímos aquí en Juan 7:39, donde dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora vamos a ver Juan 14, versos del 15 al 26. Juan capítulo 14. Y vamos a leer versos del 15 hasta el 26. Dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Oiga, aquí Jesús estaba hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo que les iba a enviar. Pero les dice: si de verdad me aman, guarden mis mandamientos. Y yo lo rogaré al Padre y les dará otro consolador. O sea, se refiere a otro, porque ¿quién es el primero? Pues Jesús. Jesús era el primero. Y dice: les enviará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Por esa razón es que cuando recibimos el Espíritu Santo, andamos en el Espíritu, discernimos la palabra de Dios en el Espíritu. Y es el poder que nos da el Señor para muchas cosas, para guiarnos, para instruirnos, para reprendernos incluso. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Yo entiendo a esta persona que puso ese comentario pésimo. Lo entiendo, porque es mundo. Es una persona del mundo, y la Biblia dice que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Ese es su reino de Satanás, el mundo. Y por eso hablan como el mundo, como su padre les manda que hablen. Y yo hablo como el Padre me manda que hable. La palabra viva, espiritual, que edifica, que da vida, que da paz, que da consuelo. Y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Mientras no entiendan la palabra, mientras no escudriñen la palabra y el Señor se las revele, no van a poder recibir el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es espíritu. Dice: porque no le ve, o sea, no puede ver el Espíritu, ni le conoce. Ni le conoce. Pero algo sorprendente aquí, miren, que dice: pero ustedes le conocen. Jesús estaba hablando a sus apóstoles. Dice: pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes. Oiga, porque morar es vivir. Mora con ustedes, o sea, está viviendo con ustedes, refiriéndose a Él mismo. Y luego dice: y estará en ustedes. Oiga, mora con ustedes, o sea, vive con ustedes. La palabra con es al lado de. Y la palabra en es dentro de. Y aquí les dice: porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, está hablando estará, tiempo futuro.
mora, no dice morará, mora, tiempo presente, con ustedes, con, al lado de. O sea, Jesús estaba con ellos. Dice, y estará, hablando futuro, estará dentro de ustedes. Y es por eso que el mundo no nos entiende. Por eso el mundo habla, nos insulta, nos habla cosas que ellos mismos no entienden. Y Dios lo entiende. Y Dios tiene misericordia de esas personas. Y por eso Dios puso en mi corazón que expusiera esto, porque así como esta persona que puso ese comentario, hay muchos que quizás no se atreven a ponerlo. Y gloria a Dios por ese personaje que puso ese comentario, porque de otro modo yo no hubiera sentido en mí el deseo de explicar todo esto. Y ahorita voy empezando. Vienen cosas muy profundas que vamos a entender ahorita. Entonces estoy viendo aquí, estoy leyendo para que se den cuenta que el Espíritu de verdad es el que mora en nosotros. Y luego dice en verso 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Vendré a ustedes. O sea, cuando dijo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, pues ¿quién iba a venir? ¿No que iba a mandar el Espíritu Santo? ¿La promesa? Pues claro, porque el Espíritu Santo es la palabra, es Jesús. Allá en Juan capítulo 1, verso 1, ahí lo dice, en el principio era el verbo. Otras traducciones dicen la palabra, pero más correcto es el verbo, porque el verbo es palabra de acción. Y Jesús es verbo, es acción, no sustantivo. Hay una canción, por cierto, que habla de eso. Entonces, dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús mismo está en nosotros. Y todo el tiempo. Y si no lo creen, allá en Mateo 28, 19, dije, vamos a leerlo. Mateo 28, 19 lo dice bien claro. Cuando Jesús da la gran comisión, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí quiere decir, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros y está en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es por esa razón que el que no entiende el Evangelio de Jesucristo, no puede conocer a Jesucristo. Porque el Evangelio es luz para los que andan en tinieblas. El que anda en tinieblas, que se refiere al mundo, si elige escoger la luz, creer al Evangelio, el Evangelio es luz. Entonces va a poder conocer a Jesús, menos no. Bueno, seguimos. Voy a ir explicando así varios pasajes para que puedan entenderlo. Vamos a ver ahí en el verso 26, dice, el 25 y 26 dice, les he dicho estas cosas, Juan 14, 25 y 26, les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les acordará y les recordará todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué está hablando aquí? Que es el Espíritu Santo es el que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento. Eso les estaba diciendo a sus apóstoles y eso lo dice a nosotros también, los que seguimos creyendo la palabra de Dios por medio de aquellos que la escribieron. Dice, Él les enseñará todas las cosas, óiganlo lo que dice, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por eso, cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar que Dios te está hablando. Cuando tú oras, tú hablas
con Dios. Pero no rezas, oras, porque rezar es decir algo repetitivo. Por eso ya viene la palabra rezo, repetir. Y una oración es algo que te nace de ti, de tu corazón, hablar con Dios. Cuando tú oras a Dios, tú estás hablando con Dios. Cuando tú lees la Escritura, es Dios hablándote a ti. Pero si no la lees y no la lees de corazón, no la vas a poder entender. Pero si tú de corazón lo buscas, entonces tú lo vas a encontrar y vas a entender todas las cosas. El mismo Padre dijo: y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. El Padre está esperando que lo busquen aquellos que todavía no lo conocen. Bueno, seguimos. Vamos a ver Juan capítulo 16, versos 13. Juan 16, 13. Dice: desde el 12, dice: aún tengo muchas cosas que decirles. Oiga, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. O sea, no las pueden entender, no las van a poder entender ahorita. Tengo muchas cosas que decirles, dice, pero no las van a poder entender ahorita. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí Jesús estaba advirtiendo que tenía mucho que enseñar todavía a ellos, pero que no estaban capacitados para entenderlo. Todavía, dice, ustedes no los pueden sobrellevar, no están capacitados. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hablará y hará saber las cosas que habrán de venir. Él es el que nos hace saber lo que nos espera pronto. Bueno, vamos a ver aquí en el Evangelio de San Juan mismo, capítulo 20, verso 22. Juan, capítulo 20, verso 22. Dice el Señor así: aquí es donde les sopló, es cuando resucitaron ellos, cuando Jesús resucitó. Vamos a leerlo desde el 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieran los pecados son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Aquí Jesús dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora, aquí Jesús les dio a sus 12 apóstoles. Pero ya después viene el Espíritu Santo en Pentecostés para los 120 que estaban ahí, y luego para todos aquellos que creen en Jesús. Lo vamos a ir viendo. Y cuando dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos, es la autoridad que tenemos los siervos de Dios. Yo, esta persona que me hizo ese mal comentario, yo lo perdoné. No me enojé, me dio tristeza ver la ignorancia. Y de antemano le digo: yo te perdono, porque lo haces por ignorancia.
Y a eso se refiere aquí. Porque si yo fuera una persona religiosa, no te hubiera contestado con otras palabras y nada que explicarte en tu error que te encuentras. Pero el verdadero siervo de Dios de verdad ama a las almas a las que de verdad quieren buscar a Dios. Bueno, entonces aquí ya vemos cómo recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver aquí en el libro de Hechos, Juan 20, verso 22. Oh, no, ya lo leímos, es lo que acabamos de leer. Vamos a ver Hechos 19, 2. Un testimonio en base a lo mismo por el tema que estamos hablando. Hechos 19, 22. En adelante. Dice, desde el 1, vamos a leerlo para que lo entiendan. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Pablo andaba predicando en muchas partes, donde el Espíritu le ponía en su corazón ir. Y es lo que yo hago también. Yo no voy a donde yo quiero, a donde Dios me lleva. No hablo lo que yo quiero, sino lo que Dios pone en mi corazón a hablar. Y aquí dice que Pablo fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos. O sea, encontró unos que se decían cristianos. Como yo hoy en día encuentro muchos que se dicen cristianos. Y cuando los escucho me doy cuenta que no son cristianos. Son religiosos. Y así le pasó a Pablo. Encontró a estos ciertos discípulos. Les dijo, miren lo que les dijo Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oigan, miren, según eran cristianos, pero ni habían recibido el Espíritu Santo. Y por eso Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque el Espíritu Santo lo recibes en el momento que tú entendiste la palabra de Dios. Te convenció la palabra de Dios, no la religión. Cuando la entiendes y te convence, es cuando viene el redargüimiento. Es cuando entiendes verdaderamente y te arrepientes. Y cuando te arrepientes, es cuando viene la conversión, es cuando te conviertes, es cuando aceptas a Jesucristo. Y cuando lo aceptas, lo invitas a que sea el Señor de tu vida. Abres tu corazón para que esté el Espíritu de Cristo en ti. Y cuando el Espíritu de Cristo está en ti, entonces es cuando ya verdaderamente eres hijo de Dios. Es cuando ya no vives en el pecado, ya no piensas con el intelecto, sino piensas en lo espiritual. En lo intelecto piensas cuando andas en tu vida normal, pero cuando tú andas en lo espiritual, y todo el cristiano anda en lo espiritual, siempre piensa en lo espiritual. Como decía Pablo, aunque somos carnales, no obramos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí Pablo les dijo a ellos que se habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y así como estos que no sabían que había Espíritu Santo, así hay muchos. Este que puso este comentario pasa lo mismo. No tiene el Espíritu Santo, no ha recibido el Espíritu Santo, porque si así fuese, hubiese entendido, se hubiera gozado con la palabra y no estar hablando, insultando al Señor. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
eso les dijeron. Ellos dijeron que se habían bautizado en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era para el arrepentimiento, dando fe ante la gente, al público, que estaban arrepentidos. Entonces, Juan mismo dijo que había uno que vendría, que él los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, refiriéndose a Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús verdaderamente, Jesús entra a nuestro corazón. Y nuestro corazón no es la bola de carne, como les he dicho. La bola de carne que bombea la sangre es para el cuerpo, es el corazón del cuerpo. Pero el corazón del ser humano, el corazón de tu alma, es tu mente. Entonces, por eso, ahí en tu mente es necesario que esté el Espíritu de Cristo y no te bases al intelecto, a la sabiduría humana. Porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Y lo vamos a ver ahorita, ya nos falta lo más bueno. Entonces aquí dice que, en el verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahí es porque ellos ya creían en Jesús, pero les faltaba enseñanza. No se molestaron con Pablo ni le insultaron, sino que cuando Pablo les dijo en qué bautismo fueron, en el de Juan, porque a Juan lo tenían por lo más grande, y Juan mismo decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca, refiriéndose a Jesús. Y él dijo, el que viene después de mí, yo no soy digno ni de encorvarme a desatar la correa de su calzado. Ese los bautizará en el Espíritu Santo. Oiga, en el Espíritu, no con, en el Espíritu Santo, o sea, dentro. Y dice que ellos al instante, ¿verdad? Después, habiendo impuesto Pablo sus manos, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y ahí fueron ya cristianos de verdad. Ahora, ¿por qué digo esto? Cuando el Espíritu Santo entra al corazón del hombre, ya ese hombre ya no es el mismo. Yo he comentado en otros pasajes quién era yo, cómo era mi vida, cuándo, cómo fue que yo me convertí a Cristo, ¿por qué? El 16 de septiembre del 92. Ya tiene 31 años. Ahora el mes que viene, este 16 de septiembre, cumplo 31 años. En la universidad me aventé 5 años estudiando porque tengo conocimiento intelectual para hablar con los que se creen muy intelectuales. Pero la palabra, esta no se discierne intelectual, sino espiritual. Yo estudié las 4 teologías que son las que controlan todo el sistema eclesiástico. Y no lo digo por jactancia, ni por vanagloria. Lo digo para que la gente se dé cuenta que lo que yo hablo, lo hablo con conocimiento. Y si alguno no está de acuerdo, no ponga malos comentarios. O póngalo si quieres para su condenación. Pero si de verdad quiere conocer la verdad o quiere debatir conmigo un punto, hábleme. He dado mi teléfono y se lo doy una vez más ahorita. Es área 210-557-8277. Perdón. Y con gusto debatiremos, no enojados. No, debatir quiere decir acomodar todo para que lo podamos entender. Si tú piensas que yo estoy mal, llámame y argumenta en la palabra. Enséñame que yo estoy mal, pero en la palabra, no en tu entendimiento. Entonces, la misma palabra dice que si alguno ministra, ministre conforme a la palabra. Y eso es lo que yo hago. Hasta ahorita, yo he invitado a muchos de los que se creen grandes, apóstoles, de los que se dicen ahora apóstoles, a sacerdotes igualmente. ¿Por qué? Porque la verdad solamente es una, no hay muchas verdades. Bueno, hay 3 verdades, pero la verdad, la verdadera verdad es única, es Jesús. La verdad tuya y la verdad del mundo. Cada uno, incluso tengo una predicación, habla respecto a esas 3 verdades.
Bueno, entonces, volviendo al tema que estamos, aquí, yo les decía esto de que cuando recibieron el Espíritu Santo llegaron a ser ya otras nuevas personas. Ahí en 2 de Corintios 5:17, miren lo que dice, 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, oigan, no con, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento que el Espíritu de Cristo entra al corazón del hombre, desde ese momento ya esa persona deja de pensar por sí mismo, porque ya es Cristo el que usa la mente. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, refiriéndose a la mentalidad, porque Él es el que está en nosotros. Y si no está en ti, entonces no eres cristiano. Mira, y aquí lo dice, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 lo habla muy clarito. Y empezando desde el versículo 1. Dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está hablando Pablo que no hay condenación para los cristianos. Pero ¿para cuáles cristianos? Porque hay muchos tipos de cristianos. Aquí dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, para los cristianos que no andan conforme a la carne, no hay condenación. Para los cristianos que andan conforme a la carne, sí hay condenación. Para los cristianos que andan conforme al Espíritu, o sea, lo espiritual, para ellos no hay condenación. Y luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo es el que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, oigan, era imposible para la ley de Moisés que Dios les dio por medio de Moisés, dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, porque la carne es débil, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí lo está hablando muy bien Pablo. La justicia de la ley se cumple en los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, una persona que no tiene el Espíritu siempre piensa en las cosas de la carne, lo humano, lo natural de aquí. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El que se ocupa solamente en lo de la carne, en lo de este mundo, dice que es muerte, lo lleva a la muerte. Pero el que se ocupa del Espíritu tiene vida y tiene paz. Dice el verso 7, porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oiga, un hombre natural no puede sujetarse a la ley de Dios, porque es débil por la carne. Y la persona que vive en los deseos de su carne, dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. O sea, te pone enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Toda esa gente que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido al Espíritu de Cristo, no es de Dios. Y por lo tanto, esa persona es enemiga de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga, qué claro lo dice. Y aquí viene el punto más importante, por lo cual los traje esta lectura. Dice, mas ustedes, Pablo mandó esta carta a la iglesia de Corinto. Por eso dice primero a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma.
Porque había en esa iglesia que estaba en Roma, y no se refería a la iglesia católica porque esa todavía ni existía. Esa iglesia católica vino a empezar en el año 279 por Constantino, y en el año 310 fue cuando se declaró oficialmente católica apostólica romana, en el año 310. Entonces no está hablando de la iglesia católica, era la iglesia cristiana que se había formado allá en Roma. Entonces Pablo se dio cuenta que en esa iglesia había mucha falsa enseñanza, como lo hay ahorita en muchas religiones, en todas las religiones. Entonces Pablo mandó esta carta a Roma. Y en este caso, Dios puso en mi corazón que empezara yo con estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento, para que seas de la religión que seas, puedas entender la Escritura y así alcanzar la salvación que Dios nos promete y el perdón de pecados. Entonces Pablo, al darse cuenta que en esa iglesia había mucha hipocresía y mucha falsa enseñanza, Pablo les manda esta carta advirtiéndoles que no hay condenación para los cristianos espirituales, los que andan conforme a los deseos de su espíritu, no conforme a los deseos de su carne. Y luego les dice aquí, Pablo en el verso 9 les dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu. Pero les aclara, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea que si el Espíritu de Dios vive en la persona, esa persona no va a vivir conforme a los deseos de su carne, sino conforme a los deseos de su espíritu. Por eso les dice, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y termina diciendo, miren, este es el punto más importante. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿y qué pasa con el que sí lo tiene? Bueno, el que sí lo tiene, pues sí es de él. Pero pasa algo más. Mira en el verso 10 lo que dice. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El verso 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Está muerto para el pecado. O sea, esa persona ya no vive en el pecado. No que no comete pecado, no. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es vivir en el pecado. Todos cometimos pecado después de ser cristianos. Todos. Por eso dice la palabra que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando nosotros servimos a Dios y llegamos a cometer pecado, Dios nos restaura porque viene un arrepentimiento. Dios nos redarguye con su Espíritu Santo, nos reprende y viene el arrepentimiento. Y entonces es cuando nos restaura y nos sigue llevando de gloria en gloria, llevando fruto. Jesús lo habla en una parábola cuando habla de la vid verdadera, Juan 15 del 1 al 5, donde dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o sea, el que la cultiva. Dice, toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la va a cortar. Pero toda rama que lleva fruto, mi Padre la va a limpiar para que siga llevando mucho fruto. Y luego dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Porque la palabra es espíritu. Y el espíritu es el que nos purifica, nos santifica. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el árbol no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la rama, no puede llevar fruto si no permanece en el tronco. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy el tronco y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Cuando Cristo está en nosotros, llevamos mucho fruto. Yo he ganado muchísimas almas para Cristo.
Ese es el fruto. Y cuando llego a cometer pecado, como dice que Dios nos limpia, la rama que lleva fruto, Dios la poda, la limpia para que siga llevando más fruto. Entonces, cuando estamos en Cristo, cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, el cuerpo está como muerto para el pecado. Pero a veces en debilidad llegamos a cometer pecado por no alimentarnos, porque el pan es para el cuerpo, pero la palabra de Dios es para nuestro espíritu. Fue lo que Jesús dijo cuando le preguntaron, ¿verdad? Que si era cuando lo tentó el diablo, que tenía hambre después de que fue bautizado. Le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan para que comas. Y Jesús dijo, escrito está, Satanás, apártate de mí. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el pan es para el cuerpo y la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es esto que te estoy exponiendo? Esa es para tu espíritu, para tu alma, para que te alimente, se fortalezca. Y si no comes bien, entonces vas a estar débil, te viene una enfermedad, te contagias fácil. O sea, espiritualmente hablando, quiere decir que si estás débil espiritual, eres presa para que puedas caer en pecado. Pero no te quedas ahí, porque el Señor te levanta, te restaura, porque te redarguye, te reprende, te arrepientes, te convence, y entonces viene la restauración y te levanta para que sigas llevando más fruto. Entonces aquí Romanos capítulo 8 verso 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El mundo entero está muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que no entienden la palabra de Dios. Pero cuando recibimos el Espíritu de vida, ese es el que nos levanta, nos restaura, el Espíritu Santo. Ese es Jesús dijo que el Espíritu es el que da vida, que la carne para nada aprovecha. Entonces aquí está hablando, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto. Entonces, qué importante es que si no tienes el Espíritu de Cristo, entiendas que te vas a perder. Pero que si lo tienes, sabes que tienes todo ganado. Y que te va a sentir el deseo en tu corazón, porque el Espíritu te va a guiar a que escudriñes la palabra. Y te va a revelar la palabra. Y vas a desear saber más y más. Y no tan solo saber, sino compartir la palabra. Eso te nace en el corazón. Es como un fanático del fútbol, siempre te habla del fútbol. Un fanático del box, te habla siempre del box. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Uno que está lleno de palabra, lleno de Cristo, te va a hablar la palabra de Cristo, siempre. Y si es cristiano y nunca te ha hablado la palabra, como yo conozco a muchos que son cristianos de la secreta, esos no son cristianos. Solamente tienen el nombre de que viven, pero están muertos. No reina en ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Simplemente porque no se han llenado de la palabra de Cristo. No han seguido la doctrina de Cristo. Y por esa razón es que no tienen al Espíritu de Cristo. Y si no tienen al Espíritu de Cristo, no tienen a Dios. Así de fácil, no tienen a Dios. Miren lo que dice Juan 14, en el verso 21, el 23. Miren lo que nos dice Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Oiga, y vendremos a él. Está hablando Jesús y el Padre. Y haremos morada con él. Oiga, vendremos a él y haremos morada con él. El que de verdad ama a Jesús, obedece su palabra. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama.
En eso le muestras a Jesús que lo amas, en que obedeces su palabra, no en que te da asco su palabra. Y es lo que está diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Si no amas a Jesús, no eres amado por el Padre. Pero si amas a Jesús, eres amado por el Padre. Es lo que está diciendo Jesús aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. O sea, Jesús dice: y yo le voy a amar al que me ama también, y me manifestaré a él. O sea, se te va a hacer presente y tú ni te das cuenta dónde, cómo y cuándo. Y te lo digo porque yo he pasado unas experiencias muy hermosas. Yo he estado a punto de que me maten y Dios me ha guardado. Yo he estado en pleno desierto, acabándoseme la gasolina, y ya con el botón prendido de que ya no tiene gasolina, y Dios me ha hecho que esa gasolina, que casi no es nada, me llevara millas caminando lejos. He visto donde he estado en peligro por accidentes y Dios me ha librado. Que me ha pegado un cansancio fuerte de repente y con un sueño, y de repente siento que alguien va conmigo, y un gozo y una paz, y se me quita el sueño. Por eso dice que el que lo ama, también el Padre lo va a amar, y Jesús se va a manifestar en el que lo ama. Y eso yo lo vivo. Ahora, volviendo al punto que estábamos, donde el verso 10, donde dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. Ahora, vamos a ver, para complementarlo, en segunda de Juan, segunda carta del apóstol Juan, versículos 9, 10 y 11. Miren lo que dice segunda de Juan, versos 9, 10 y 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Oiga, qué importante. Dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Dónde estarán esas religiones? ¿Dónde van a parar si no tienen a Dios por no perseverar en la doctrina de Cristo? Está la doctrina bautista, está la doctrina presbiteriana, está la doctrina de los testigos. Todos, cada religión tiene su propia doctrina, pero no están en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo la vas a encontrar en los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y la vas a encontrar en acción en el libro de Hechos. Ahí encuentras la doctrina de Cristo accionando y viendo cómo sigue creciendo la iglesia, que es el pueblo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Entonces aquí dice bien claro que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y luego dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, dice el verso 10, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Dice el 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces aquí lo está hablando el apóstol Juan muy claramente, que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo, a los dos. Y hace una advertencia, que si alguno viene a tu casa, dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas. Yo he encontrado mucha gente que me dice: no, pastor, yo recibo a cualquiera que me venga a hablar de Dios, porque pues Dios es uno y cualquier religión es buena, porque todas hablan de Dios. Esa es la mentalidad de muchos. Eso es lo que el diablo les hace creer. Pero la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice bien claro que si nos extraviamos y no perseveramos en la doctrina de Cristo, doctrina es sinónimo de enseñanza.
entonces no vamos a tener a Dios. Pero pues si perseveramos en ella, en la doctrina de Cristo, tenemos al Padre y al Hijo. Pero dice que si alguien te trae una doctrina diferente, no la recibas, ni le digas bienvenido a tu casa, porque te haces cómplice con ella. Ahora, seguimos. Estamos leyendo Romanos, hablando acerca de el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y luego en el verso 11 dice, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos? Que si el Espíritu de aquel, o sea, el Espíritu Santo, cuando dice de aquel se refiere al Padre, el Espíritu de aquel, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, que resucitó de los muertos, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, oiga, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Por qué lo levantó de los muertos a Jesús el Espíritu Santo? Porque Jesús dejó de ser Dios para hacerse hombre, y como hombre no podía hacer más. Pero cuando vino el Espíritu Santo en él, volvió a ser Dios. Y nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, venimos a ser dioses. Y los invito a ver una predicación, hijos de Dios igual a dioses. Y ahí van a entender este punto que estoy hablando, porque ahí hablo muchísimo. Entonces, Jesús, cuando llegó el Espíritu Santo a él, es cuando recibió el poder. Y ese Espíritu fue el que lo levantó de los muertos. Y por eso dice aquí que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el Espíritu que vive en ustedes. Pero si la persona no tiene el Espíritu, murió sin haber recibido el Espíritu de Cristo, ¿quién lo va a levantar? Sí, lo va a levantar el poder de Dios, pero para ser juzgado en el juicio final, porque va a haber dos juicios. El primero se llama el tribunal de Cristo. Ese no es para condenación, sino para galardonar a los que trabajamos para Dios. Eso va a ser allá en el cielo, después de las bodas del Cordero, o sea, el arrebatamiento, donde Cristo se lleva a su iglesia, que es la novia, y Él viene vestido de blanco, esperando llevarse a su novia. Eso van a ser 7 años. Se le llama el arrebatamiento. Se les reconoce como las bodas del Cordero. Y también vamos a celebrar allá, se va a celebrar el tribunal de Cristo, donde nos van a dar todo lo que, por todo lo que hicimos aquí estando en la tierra. Pero la otra resurrección va a ser en el juicio final para ser condenados. Entonces es importante entender esta palabra. Seguimos. Dice, qué tremendo está esto. Hay otro punto también. Quiero pasárselos. En Hechos 19:3, testimonio. Yo sé que va a tardar un poco este video, pero es necesario para que lo entiendan. Hechos capítulo 19, versos del 13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba,
judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor. Aquí dice que eran esos hombres que intentaron expulsar demonios de un hombre que tenía demonios. Pero lo que sorprende aquí es que el diablo conoce y sabe quiénes son los verdaderos siervos de Dios. Estos hombres andaban metiéndose a hacer eso y no tenían el poder de Dios. Por eso el endemoniado brincó sobre ellos y los golpeó, y dice que hasta los mandó desnudos. Eran 7 los que golpeó. Si leen todo lo que anteriormente, ahí lo habla. Y los golpeó. ¿Por qué? Y les dijo: a Jesús conozco. Claro que lo conocen los demonios, pues sí, allá estaba en el cielo. Y sabían que había venido aquí a la tierra con el nombre de Jesús. Allá en el cielo lo conocían, pero como el Verbo de Dios. No tenía otro nombre. Sino aquí en la tierra, cuando nació, se hizo hombre, se le puso ese nombre. Dice: a Jesús conozco. Y luego dice: Pablo sé quién es. Por eso ellos saben a quién quieren atacar y con quién no se meten. Vamos a mirar Primera de Corintios. Aquí viene lo más fuerte. Primera de Corintios capítulo 1, y vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer del verso 10 en adelante. Dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente. Oigan, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Desde aquel tiempo el diablo ya andaba. Cuando Jesús empezó su iglesia, el diablo se empezó a meter para deshacerla, para que no se formara. Y metía esas disensiones, esos pleitos. Y dice: he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí Pablo estaba narrando en la iglesia de Corinto, porque ya estaba habiendo divisiones. Unos se iban con uno, otros iban con otro, y esas divisiones desde allá empezaron a formarse las sectas o las diferentes religiones. Hoy en día es lo mismo. Unos dicen: yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy pentecostés, yo soy luz del mundo. Todos dicen lo que son. Y por eso dice Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? Dice que debemos de estar
en una misma mente. Dice, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Es lo mismo de ahorita en estos tiempos. Por eso Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y lo mandó a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras. O sea, no con sabiduría de este mundo, de palabras. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no reconoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí está hablando Pablo acerca de la sabiduría de Dios, que la sabiduría de este mundo no pudieron conocer a Dios por medio de la sabiduría de este mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Y hoy en día es lo mismo. Mucha gente quiere ver señales. Y donde ve señales, ahí se van. Muchos piden sabiduría. Y donde ven personas que les hablan, que hasta en hebreo, cuando ni conocen el hebreo, les hablan tantas cosas, ahí se van. Entonces, piensan que porque les hablen bonito, que por eso ya ellos conocen y son los sabios. Pero no es así. Dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué dijo Jesús respecto a esto? De esas señales que hacen, milagros. Allá en Mateo, capítulo 7, Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, en aquel día entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, o sea, predicamos. Profetizar es predicar. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre predicamos. Y luego dice Jesús, y yo les declararé, nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, ¿por qué Jesús les va a decir eso si echaron fuera demonios? Y si hicieron muchos milagros. Y si ellos predicaban de Jesucristo. Pues sí, pero no eran con el poder de Dios. No era con el poder del Espíritu Santo. Era con su poder de ellos, con su intelecto de ellos y influenciados con el poder de Satanás. Por eso es que echan esos milagros, hacen esos milagros y echan fuera esos demonios. Y la gente va porque dice, no, es que me sanó, es que hizo estos milagros. Jesús no nos mandó a hacer milagros. Jesús no nos mandó más de que a predicar el evangelio de Jesucristo. Y no con sabiduría de este mundo, no con humana sabiduría. Es lo que dice. Entonces, ya vemos que esos milagros entonces los hace ¿quién? El diablo. Jesús dice, nunca los he conocido. Entonces vamos a ver lo que nos sigue diciendo acá. Dice,
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y ya les expliqué lo que refiere a esto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oiga, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Sigue diciendo. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no sean muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Oiga, que no sean sabios muchos según la carne, o sea, el intelecto, a eso se refiere. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oiga, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, nosotros en Cristo tenemos sabiduría, somos justificados, tenemos justificación, y somos santificados, tenemos santificación. Y luego sigue diciendo, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que Pablo no les andaba hablando palabras elocuentes, palabras de este mundo, sino que les hablaba el evangelio de Jesucristo, la crucifixión de Cristo, el perdón de los pecados por el sacrificio de Cristo y por la sangre. Dice el verso 3, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que no con su intelecto, con sabiduría de este mundo persuadía a la gente, sino la persuadía con el poder de la palabra, porque la palabra tiene poder, porque la palabra es vida, es viva. Y él dice, sino con demostración del poder del Espíritu, demostración del Espíritu y de poder, para vuestra fe. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oiga, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por esa razón digo que la Escritura se discierne espiritualmente y no intelectualmente. Y ahorita lo habla, ahorita lo vamos a leer. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios. Eso dice Pablo y eso digo también yo. Hablamos sabiduría de Dios, porque la palabra es la sabiduría y te da sabiduría. Porque hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Oiga, la sabiduría de Dios está oculta para el mundo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Dios la predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, para que vean la gente el poder, el conocimiento de Dios en sus siervos. Porque gloria es poder. Dice,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, la sabiduría de Dios, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y así le digo a esta persona que puso ese pésimo comentario, que si él hubiera tenido la sabiduría de Dios, nunca hubiera blasfemado al escribir ese comentario insultando al Señor Jesús por su palabra. Y es lo que le dice Pablo aquí también a los corintios. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció esa sabiduría de Dios, porque si la hubiera conocido, dice, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice, ni ninguno, a ver, perdón. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oyó, así, ni han sido subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Oiga, Dios nos revela todo por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién sabe las cosas del hombre? Su mismo espíritu que está en el hombre es el que sabe las cosas del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a entender todo lo que es de Dios, los planes de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Oigan, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, nosotros recibimos el espíritu de Dios para que sepamos, entiendamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. Es lo que yo hablo. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Óigalo. No por palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Hablamos las palabras que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Oiga, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, o sea, no las entiende, no las puede discernir. Dice, porque para él son locura. Por eso esta persona me puso ese insulto en el comentario. Porque para él son locura lo que yo estoy hablando. Y dice, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está, amigo, que pusiste este comentario. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, no intelectualmente. Aquí lo dice muy claro. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo es el que nos revela todo esto. El Espíritu Santo. Entonces, nosotros, mira lo que nos dice allá en Santiago.
Santiago 3:15. Vamos a leerlo y con eso vamos a terminar este estudio. Santiago capítulo 3. Vamos a leerle desde el 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestros corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Oiga lo que está hablando aquí Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Está haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que si soy sabio y entendido, por mi buena conducta voy a mostrar esa sabiduría, por esa conducta. Por eso dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esa persona que puso ese testimonio, ese mensaje, ese comentario, no es sabia, porque miren su conducta que mostró. En lugar de haber puesto un comentario y decirme, me podría llamar o me podría explicar a qué basa usted esto que está diciendo, que la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Y si lo hubiera hecho así, yo con mucho gusto le hubiera explicado. Pero no, con su conducta mostró que no es sabio y que no es cristiano, que es mundo, que es hijo del diablo. Eso lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque hay celos y contienda, dice aquí. Pero si tienen celos amargos y contienda en vuestro corazón, no se jacten. Dice verso 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué no se puede entender o discernir la palabra de Dios intelectualmente con la sabiduría de este mundo? Porque la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Eso es lo que dice. Dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y conturbación, dice, y perturbación. Pero la sabiduría que es de lo alto, que viene de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Así nos hace. No somos personas hipócritas. No somos personas sin misericordia. No somos personas malas, porque está el bien en nosotros, no está el mal. Y dice el verso 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Santiago? Que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Eso es lo que dice acerca de la sabiduría de este mundo. En cambio, con esto termino. Voy a leer lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 30. Proverbios 11:30 dice así: el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Entonces,
Dios me ha dado sabiduría de arriba. Soy sabio. No me creo sabio. Soy sabio. Y soy sabio porque Dios me ha dado esa sabiduría de lo alto. Dice aquí que el fruto del justo es árbol de vida. Lo que estoy predicando aquí es para que lleve vida, para que te convenzas y te des cuenta de tus grandes errores en que vives y te arrepientas y alcances el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, por eso el fruto del justo, este fruto que va a salir de este estudio, es para vida. Es árbol de vida, dice. Y el que gana almas es sabio. Y para la gloria de Dios lo digo, he ganado muchísimas almas y sé lo que estoy hablando. Y no es jactancia, no es arrogancia, es una certeza de que todo lo que te hablo es verdad, porque proviene de la verdad, que es Jesucristo. Este fue este estudio. No continuamos con la continuación de la escritura porque era necesario. Cuando miré ese comentario, lo miré luego enseguidita de que subí la predicación, no tardó mucho. Luego lo pusieron y, como digo, no me molestó, me dio tristeza y me sentí mal por esa persona, porque es al Señor Jesús a quien le dijo esas cosas. Y ahorita Dios puso en mi corazón que explicara todo esto para que lo entendieras tú que pusiste ese comentario. Y todos aquellos que piensan igual que tú, pero no lo dicen, para que sepan que la palabra de Dios es espíritu y se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Y lo acabamos de leer en el penúltimo versículo que leí, ahí en la escritura, donde dice que la palabra de Dios no lo pueden entender porque se discierne espiritualmente. Bueno, es el deseo de mi corazón, que Dios haya hablado a sus vidas y que entiendan. Y que si tienes alguna duda, algún comentario, ponlo, pregúntame. Yo no me voy a enojar porque me preguntes, al contrario, es un gozo para mí explicarte. Pero cuando miro, y es el primer comentario que ponen, por cierto, otro que decía pero hablaba bien, decía muy buen mensaje, pastor, buen estudio, es necesario esto. Pero ese comentario que puso pésimo, pues espero que se arrepienta y que le pida perdón al Señor. Yo lo he perdonado, a mí no me molestó, pero al Señor sí. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.